Muy buenos días, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que tiene hoy el privilegio de poder reunirse para juntos adorar a nuestro Dios. Damos las gracias a nuestro Señor porque durante esta semana Él nos ha permitido iniciar un nuevo mes, dejando atrás ya un primer semestre, quizás difícil en muchas áreas, pero sin lugar a dudas que Dios ha estado presente, Dios no se ha olvidado de cada uno de nosotros, y en eso, como hijos de Dios, nosotros podemos agradecerle a Él, porque nuestro corazón no descansa en nuestras finanzas, nuestro corazón no descansa en nuestra profesión, nuestro corazón reposa sobre Él y encuentra alivio en su palabra. Una palabra que es justa, que es fiel y verdadera, y en eso invitarles también, hermanos, a que podamos día a día disponernos para contemplar las maravillas que Dios ha hecho, no pasar por alto lo que su amor hace por nosotros. Damos gracias a Dios también por aquellos hermanos que han cumplido años durante esta semana o han estado de aniversario, de matrimonio. Rogamos a nuestro Dios que les pueda bendecir y prosperar en este nuevo año que inicia. Hermanos, la iglesia también durante este tiempo, como bien sabido, ha buscado las mejores formas para poder continuar llevando el mensaje a su casa. Y es así que diversos grupos todavía mantienen sus ministerios, mantienen su funcionamiento. Y los invito también a aquellos que quizás no lo han hecho durante el primer semestre, puedan hacerlo este segundo semestre. Para eso es bueno que nosotros sepamos que las hermanas se reúnen los días martes a las 3 de la tarde, la unión femenil. Los días martes también a las 7 de la tarde está el culto de oración. A las 20 horas el culto infantil. Los días miércoles ya van cerrando lo que ha sido la escuela de formación bíblica, pero la invitación es que usted pueda interiorizarse, conocer cuáles son los temas que se van a dictar este segundo semestre, dado que siempre es bueno priorizar el crecer en torno también a la palabra. Los días jueves se reúne a las 19 horas el culto infantil y a las 20 horas están los manantiales de bendición. Los días viernes se reúnen los adolescentes de nuestra iglesia en compañía del pastor y los monitores. Pero si usted en su casa tiene un hijo que quizás nunca participó en el culto con los adolescentes, quizás este es un momento oportuno para que lo puedan hacer. Quizás él no va a ir al templo, pero quizás puede conectarse a través de las plataformas que estamos trabajando hoy en día. Y también los primeros viernes de cada mes se reúnen los hermanos varones. Lo mismo, si usted desea también conocer a sus hermanos y crecer junto a ellos, acérquese al pastor Elías, al pastor Pato. Ellos tienen información que pueden hacerle llegar a usted también para que puedan sumarse a las distintas instancias que tenemos. Los días sábados se reúnen a las 19 horas también nuestros hermanos jóvenes por plataforma Zoom. Así que también ahí usted puede consultar con los pastores las formas de cómo acceder a estas reuniones. También comentarles que ya está casi culminando lo que ha sido la campaña de oración de ayuno por 40 días. Estamos en el día ya 35, quedan muy poquitos, pero el deseo también, mi anhelo es que usted pueda buscar. Quizás ha sido difícil hacerlo todos los días, ha sido intermitente o quizás derechamente no lo ha considerado, pero la idea es que pueda tomarse estos últimos días, involucrarse en esta campaña
de oración y ayuno. Dios tiene una palabra fresca y poderosa para usted. Y que es así, quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de Santiago, capítulo 5, del 13 al 16. Dice: si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sin duda que esta palabra nos invita a reconocer que hay poder en la oración. Y si estamos afligidos, podemos ir a la oración. No es algo que nos cueste, no hay dinero de por medio, no hay esfuerzo sobrenatural en ello de que tengamos que nosotros realizar. La oración es una hermosa experiencia también de bendición. La invitación es a que no se reste, podamos estar a los pies de Jesucristo. Así que le voy a invitar a que podamos orar en esta mañana para también dejar a nuestros hermanos luego con las alabanzas. Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, de poder encontrarnos un domingo más para alabarte, para bendecirte, Señor, por cuanto tú has sido bueno y eres bueno en todo tiempo, Señor. Tú que nos conociste antes de nacer, Señor, tienes mucho que decir a nuestra vida, tienes mucho, Señor, que enseñarnos. Y en eso, Señor, nuestro corazón hoy día te busca, nuestro corazón hoy día anhela también de tu presencia, anhela que Señor, tu palabra nos impacte, que tu palabra, Señor, nos lleve a un conocimiento más profundo, que sobrepase, Señor, las necesidades quizás más cotidianas, poder volvernos a ti, Señor, en este tiempo. Porque tú, Señor, eres la respuesta que las personas necesitan. Ayúdanos por eso a llenarnos de ti para poder transmitirlos a otros, Señor, aquellos que aún no te conocen. Padre amado, fortalécenos, anímanos, Señor, haznos, Señor, crecer en nuestra fe, que nuestro corazón, Señor, no sea atormentado por las presiones de este mundo, Señor, o de este tiempo. En ti, Señor, confiamos y rogamos que tu palabra, Señor, todo lo que hoy día se realice, también, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos ahora una oración. Este himno es una oración pidiendo al Señor un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar.
Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amados hermanos, en este domingo continuamos en este tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor, que realmente podamos nosotros como cristianos, siguiendo el acróstico del término Cristo, asumir ese compromiso que Dios quiere que tengamos, y ese compromiso se va a demostrar mediante la renovación de nuestras vidas, mediante la búsqueda de su inspiración. Hemos estado pensando en estos días pasados, semanas pasadas, sobre la santidad de vida que debemos tener, y en estos días, en esta semana, en el cumplimiento de nuestra misión, de nuestra tarea como discípulos de Cristo. Y para esto quiero tomarme de uno de los pasajes que estuvimos viendo durante esta semana, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, al comienzo, se narra ahí la historia de la sanidad de un paralítico. Esta historia, a diferencia de una parábola, fue algo real, algo que ocurrió. Y les invito allí a leer en sus Biblias el Evangelio de Marcos del capítulo 2, del verso 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, dice, algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Encontramos en esta historia a varios protagonistas. Tenemos, primero que nada, a un paralítico, una persona enferma, postrada, que estaba allí. Hoy se utilizan otros términos, ¿no es cierto? A veces incluso se dice que no es un enfermo, que puede ser una persona con discapacidad, o antes decíamos minusválido, etc. Pero esta persona estaba limitada en su fuerza. Los otros protagonistas eran los amigos, 4, menciona aquí este relato. El otro protagonista era Jesús, que estaba allí, ¿no? En Capernaum. Y
los otros protagonistas eran los escribas y fariseos. Y diríamos los últimos protagonistas también eran la multitud, la gente que estaba alrededor, afuera, dentro y afuera de la casa. Y vamos a ver en este relato que varias situaciones que nos van a enseñar a nosotros en el día de hoy nuestra tarea, que debemos nosotros cumplir con nuestra misión, enfocándonos principalmente en la actitud de Cristo y también en la actitud de los amigos. Estos amigos eran verdaderamente amigos de este paralítico. ¿Qué ocasionó esta amistad tan profunda entre estos amigos y el paralítico? No lo sabemos. Era una actitud de amor la que ellos estaban protagonizando, era una actitud de lástima, de misericordia. ¿Qué era lo que había dentro del corazón de estos amigos para que actuaran de esta manera? Por otro lado, ¿qué hacía este paralítico para que fuera querido tanto por estos amigos? A lo mejor antes de ser paralítico él eran muy amigos y salían juntos, compartían juntos intereses, no sabemos. Eso queda un poco a la imaginación de cada uno. El hecho concreto aquí es que estos amigos, al escuchar, al saber de que Jesús venía y estaba allí en una casa en Capernaum, fueron a este lugar. Capernaum, allí a orillas del mar de Galilea, en el norte de Israel, era un poblado bastante pequeño, pero tampoco pasaba desapercibido. Por lo tanto, en esa casa donde Jesús estaba hospedado, corre la noticia y todo el mundo se agolpa a escuchar la palabra, el mensaje, el evangelio que traía Jesucristo. Palabras de esperanza, palabras de bendición. Y estos amigos toman a su amigo, al paralítico, y lo llevan, pensando que podían acceder o que tal vez la gente al ver que venía un enfermo iban a abrir paso. Pero la gente no se inmutó, la gente no se preocupó, estaba atenta a lo que estaba diciendo Jesús. En aquella época, y todavía en muchos lugares, incluso acá en el norte de nuestro país, por allá por Iquique y en algunas otras partes donde casi no llueve nunca, los techos son planos. Tenemos aquí algunas casas que le llaman mediterráneas, aunque realmente se ven cuadradas, pero en la parte interior tiene un techo, ¿verdad? Por la lluvia. No podría ser el techo plano. Pero en Israel, en la zona aquí de Capernaum, donde no llovía, era muy prácticamente nula la lluvia, por lo tanto, en los techos se acostumbraba a que hubiera una escalera lateral y se subía arriba donde se tendía la ropa, donde se guardaban cosas, en las viviendas. Y los techos eran mayormente de adobe, con barro, con paja, y como se ve acá en la zona central de nuestro país, o se veía. Bueno, estos amigos, al ver que no era posible acceder a Jesús, ven la posibilidad de ingresar por el techo. Y esto habla de que había un vínculo profundo entre ellos porque no se dieron por vencidos. Ellos podían haber dicho, mire, ya no podemos hacer nada, así que volvámonos, ¿no? Y a veces hay cristianos que rápidamente se frustran, rápidamente abandonan sus metas o rápidamente se desaniman. No fue el caso de estos amigos. Estos amigos dijeron, tenemos que llegar donde Jesús, tenemos que llegar a Él. Y subieron al techo, ¿verdad? Como pudieron a su amigo y comenzó el problema, ¿no? Porque empezaron, dice, a hacer un forado. La Biblia no nos dice detalles en cuanto a la actitud del dueño de casa cuando ve que le empiezan a romper el techo para poder bajar a su amigo, al paralítico. Simplemente dice el relato bíblico que acabamos de leer que descubrieron el techo, hicieron ese forado y bajaron, seguramente con bastante cuidado, y evidentemente que eso detuvo todo lo que estaba aconteciendo aquí en aquella casa. Se produce seguramente un silencio, un pequeño rumor o tumulto de la gente. ¿Por qué estaba pasando esto que más de algunos se habrá sentido incómodo al ver de que no fue capaz de ser amable y abrirle paso para que entraran a este paralítico a los pies de Cristo? Bueno,
Eso queda a la imaginación de cada uno de nosotros. El hecho concreto aquí es que cuando desciende este enfermo y Jesús lo ve, el relato es muy claro. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho, ¿no?, donde yacía el paralítico. Y en el verso 5 de este capítulo 2 de Marcos, que estamos leyendo durante estos 40 días, al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, y esto nos habla a nosotros también, que nosotros tenemos que ser discípulos de fe. Una de nuestras tareas es no solamente el hacer acciones, sino nosotros también trabajar la fe que hay en nuestras vidas, ¿no? Trabajar ese compromiso íntimo con Cristo. Y al ver Jesús la fe de ellos, pero la fe se ve en forma, seamos muy, hagamos una buena exégesis. ¿Se ve la fe? La fe no se ve. La fe se demuestra, ¿no? La fe se demuestra por los hechos. ¿Y cómo vio Jesús la fe de ellos? En las acciones. En esto de romper el techo, en esto de buscar bajar el cuerpo de su amigo. Eso era un acto de fe. Y lo otro es que había fe de estos 4 amigos, no tanto en el paralítico, por supuesto. El paralítico estaba ahí, tal vez no hablaba ni dijo nada. Pero la fe de estos en Jesús. Hay gente que tiene fe en otros dioses imaginarios, por supuesto. Hay fe que tiene, gente que tiene fe en sí mismo. Pero aquí se trata de la fe en Jesús. El cristiano tiene su fe puesta en Jesús, sus ojos puestos en Jesús. Por lo tanto, desciende el cuerpo y Jesús, al ver la fe de ellos, dice algo que también trae un tremendo mensaje. Le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí hay una frase que nos enseña a nosotros muchas cosas también. Es el perdón de pecados. A veces escuchamos esa frase famosa que dice: no, ¿quién perdona? Solo Dios puede perdonar. Está el Padre Nuestro. Padre, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, el ser humano puede perdonar. Pero este perdón no era una ofensa que el paralítico hubiera hecho contra Jesús, que hubiese sido, te perdono, le hubiera dicho Jesús, y nadie hubiera dicho nada, hubiese estado dentro de la lógica, ¿no?, de lo esperable en una reconciliación. Te ruego que me perdones, y el paralítico le dice, bueno, te perdono, o al revés. Pero aquí Jesús le dice algo que solamente está dado decirlo a Dios, o hacerlo a Dios. Es el perdón de los pecados. En algunas religiones también se dice: te perdono tus pecados, como Jesús. Cosa que no está el ser humano autorizado a hacerlo. Y en ese sentido, el único que perdona pecados es Dios. El que limpia nuestros pecados, el que nos saca o quita el que expía nuestros pecados, es Cristo Jesús. Entonces, aquí le dice: tus pecados te son perdonados. Y enseguida comienza la otra escena, donde aparecen estos escribas o fariseos, que eran los expertos en el texto. Estaban allí sentados también los escribas dentro de la casa, mirando todo lo que acontecía, pero no solo mirando, sino dice la Escritura que ellos estaban cavilando, y otras traducciones dicen que este cavilar era un murmurar, era un pensar también. ¿Y qué es lo que ellos pensaban dentro de sus corazones? Dice la palabra de Dios que decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos estaban pensando, les pregunta y les dice: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados?
o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, mira al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los escribas no esperaban esto, no esperaban que Jesús leyera y viviera sus corazones, lo que estaba aconteciendo dentro de ellos. Sin embargo, Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe lo que está pasando, cuáles son nuestras motivaciones, nuestras intenciones, qué es lo que hay allí en nuestro corazón. Jesús les hace esta pregunta, y esa pregunta también te la hago a ti en este momento, mi hermano. ¿Qué es más fácil decir a una persona? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y toma tu lecho y anda? En la lógica humana es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados, o te perdono tus pecados, o te perdono tus ofensas, porque está en la esfera de lo invisible, está en la esfera de lo espiritual. Sin embargo, decirle a alguien, a un cojo, levántate y camina, o a una persona muerta, levántate y resucita, eso solamente lo puede hacer Dios. Y Jesús cierra su argumento diciéndole justamente eso, para que ustedes sepan, le dice a los escribas, que el Hijo del Hombre utiliza esta expresión que a él le gustaba mucho, porque Hijo del Hombre se refiere a hijo de la humanidad, el heredero de la humanidad, y hace una alusión también a un pasaje apocalíptico del libro de Daniel, hablando justamente de su carácter de juez en alguna oportunidad en el futuro, y también de redentor de todo el mundo. Entonces, para que sepáis, les dice a estos escribas, que el Hijo del Hombre habla en tercera persona de sí mismo. El Hijo del Hombre tiene potestad, poder. Nos hace pensar en Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan? Verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Palabras que va a decir cuando ya ha vencido la muerte, ha tenido la gran victoria sobre la muerte y el pecado. Jesús les dice entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice, y mira al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y así aconteció, ¿no? En ese instante el paralítico, el que había estado por años postrado, se levantó. La sorpresa fue muy grande entre los presentes. La reacción de ese quinto grupo que estaba allí, de ese quinto grupo de participantes de esta historia, dice que no solamente se asombraron, sino que también glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y esto tiene que ver, todo este mensaje, con lo que podríamos denominar la mayordomía de las oportunidades. Hay oportunidades, si todos tenemos oportunidades, para ir en un camino o hacia otro camino. Y en este caso, estos 5 grupos de personajes, vamos a decir, de esta historia, tuvieron sus oportunidades. Los amigos del paralítico tuvieron una oportunidad magnífica para bendecir a su amigo, y lo lograron. Jesús, nuestro Maestro, tuvo la oportunidad para mostrar su origen y su autoridad, ¿no? Como Hijo de Dios. Los fariseos tuvieron su oportunidad, una vez más, para criticar y juzgar, para mirar la mitad del vaso vacío, no para mirar el milagro, ¿no? Sino para ver cómo hacer caer a Jesús. La multitud tuvo su oportunidad para ver el poder de Dios y glorificar su nombre. Y finalmente, el paralítico tuvo la bendición y la oportunidad de ser sanado. Y no solo eso, ser sanado físicamente y ser sanado espiritualmente. En primer lugar,
la sanidad espiritual, la sanidad del alma. Un hermoso mensaje de aliento que nos invita a cumplir nuestra tarea allí donde el Señor nos tiene, aún en cuarentena y aún encerrados en nuestros hogares. Pero igual, a través de las redes, a través de la oración, podemos hacer el trabajo. Les invito a orar y a pedir a Dios que nos ayude en este tiempo a poder hacer vida esta palabra y tomar una decisión delante de Dios. ¿A qué grupo de estos vamos a pertenecer? ¿A quién nos representa realmente? Oremos. Buen Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no has cambiado. Tú tienes el mismo poder, Padre, para transformar vidas, para cambiar corazones endurecidos, corazones inmersos en el pecado. Gracias, buen Dios, porque tú tienes ese poder para sanar, para restaurar, para resucitar. Te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica esta palabra que nos lleva y nos llama a cumplir nuestro deber, nuestra tarea, como amigos, como instrumentos tuyos, como hijos tuyos, o también como enfermos, como receptores de la bendición. Señor, ayuda en esta hora a cada familia aquí representada. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que están decepcionados, aquellos que están dolidos, aquellos que están cabizbajos. Señor, que esta palabra sirva de aliento para saber de que estamos adorando al Dios vivo, al que tiene autoridad para levantar a los paralíticos, para perdonar pecados. Señor, te entregamos esta palabra y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién soy yo para que me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, por su amor por mí. Y estoy en él, y en verdad soy hijo de Dios, sin razón. Y soy
dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido.